O Esa es sea, la sensación. podríamos decir perfectamente que cuando te estás dentro de estos temas, tienes el famoso flow. Exacto, Y se te pasa el exacto, sí, tiempo, sí, se te olvida comer, se te olvida beber y dices, no, estoy aquí más entretenido que nadie. totalmente. Y al final yo he trabajado de muchas cosas que no tienen nada que ver con tarot y el tiempo se relativiza mucho más. Entonces, mira que tampoco es una cosa que sea fácil, ¿no? Porque lógicamente al final escuchar en la mayor parte de los casos pues situaciones muy complicadas de la gente, etcétera, tampoco es una cosa que sea amena, porque lógicamente pues, tiene un peso emocional y psicológico para ti. Eh, pero al final yo creo que cuando el tipo se relativiza mucho o cuando quieres trabajar en días que la gente no trabaja, cuando te apetece incluso trabajar en días que la gente no trabaja, ¿no? Cuando no te tomas vacaciones, cuando etcétera, hay un punto ahí de workaholic, ¿no? De adicto al trabajo, pero hay un punto también de esto, de que es como tu llamado, como lo que has venido a hacer, más bien. Es como si diríamos que realmente no estás trabajando, sino que estás haciendo tu pasión. Sí, totalmente. De hecho, mi psicóloga un día me dijo, porque yo tenía miedo de caer un poco en el tema también pues eso, esto es dinero y verlo solo como dinero, ¿no? O sea, al final ver solo la parte del dinero que da el tarot. Y me dio una clave que es lo que hago todos los días, que es en lugar de pensar a ver cuánto facturo hoy, que es una curiosidad que todos tenemos cuando empezamos el día, ¿no? A ver cuánto facturo, a ver cuál es mi caja de hoy, ¿no? Igual que un bar, etcétera, pues tienes un poco esa duda cuando empiezas el día, ¿no? Pues enfocarlo de otra forma es a ver a cuántas personas puedo ayudar hoy. Entonces, desde que lo enfoco de esa forma y no estoy pendiente de lo que es la parte económica, porque lógicamente es una parte que cabe mencionar porque está ahí, existe, ¿no? Y hay mucha gente también que como que tiene un tabú dentro de esta parte, de la parte económica, pero lógicamente es un servicio por el cual, pues eso es tu tiempo, es tu energía y cobras. O sea, al final hay casos muy puntuales en los que pues quizás te intentas adaptar, sí, pero en general eh, al final es eso, no estás cobrando por tu tiempo y por tu energía, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, haberlo enfocado desde la perspectiva de a ver cuántas personas puedo ayudar hoy, a mí me ayuda mucho a desmaterializar un poco la situación, ¿no? A que sea una situación más energética, más espiritual y más de estar al servicio de los demás en lugar de que la gente me ayude a mí, que es un poco como empezó. O sea, como empezó fue un poco a ver cómo salgo yo un poco de esta situación, pues eso, depresiva, de oscuridad. eh, y al final, pues estaba haciendo directos en TikTok y de la nada la gente se quedó. O sea, se quedó viendo lo que yo estaba contando. Hablando del dinero, incluso hay gente que lo mira hasta mal. Hay un grupo, por ejemplo, que son los espíritas, que son un poco los medium seguidores de la doctrina de Kardec y demás, que a cualquiera que cobre por utilizar sus dones, ya malo, porque hemos venido aquí a ayudar, no a cobrar. Entonces, te iba a decir que incluso hay gente que lo mira hasta mal, no, muy mal. Diciendo, no estás haciendo todo el trabajo porque lo Totalmente. está haciendo un espíritu y entonces te estás aprovechando. Bueno, hay que entender también que, bueno, que la gente tiene su tiempo y te está dando su tiempo. Eso tiene también un precio. Tal cual. O sea, al final tengo muchos comentarios de estos de quien utiliza sus dones, o sea, quien cobra por sus dones, cuidado, ¿no? Y gente incluso como que te advierte, como de cuidado por dónde puede salir esto. Y es como, mm, eh, puede ser que, no considero tampoco además que sea un don tal cual. O sea, sí que considero que es una herramienta, pues eso, muy psicológica y muy de acompañamiento, pero el tema del don, quiero decir, vale, en mi caso yo he estado vinculado toda la vida con ello, etcétera, pero yo creo que cualquier persona que simplemente tenga empatía, creo que ese es el don. Creo que esa es la clave. O sea, creo que en ese sentido el don es tener empatía y saber eh, entender la otra situación, ¿no? O sea, al final, una vez que tú entiendes la otra situación y no es que digas lo que quieren oír, pero dices un poco lo que ves en las cartas y por dónde puedes orientar a esa persona de una forma sana, creo que en ese sentido ese es el don. O sea, no hay un don más allá para mí. No hay un don más allá. Sí que creo en el tema espíritus, etcétera, y el tema guías, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que para mí no es eso lo principal. Lo principal es la empatía de la persona. Ahora bien, yo empecé y había momentos en los que sí que me agotaba. Y era porque estaba poniendo mucho la cabeza en lo que estaba haciendo. En el momento en el que yo también lo delegué un poco y dije a mis guías, dejadme transmitir lo que yo quiero
transmitir al final, ¿no? O sea, guiarme un poco en el sentido pues eso, al final esta persona tiene que recibir X información y la va a recibir mejor o peor, pero la va a recibir, ¿no? En ese sentido, cuando digamos que delegué un poco esa energía, sí que es cierto que hubo un descenso en mi cansancio, o sea, puede atender a más personas en ese sentido. Bueno, vamos a ir, llevamos ya 26 minutos de entrevista y nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Vamos a centrarnos un poco, vamos a ir hasta la raíz, vamos a ir al inicio de las cosas y voy a preguntarte porque además me interesa sobre todo cómo has sido desde, pues básicamente desde el principio, cómo te has ido haciendo, cómo ha sido tu despertar, cómo has llegado a ser tarotista después de tanto tiempo, cómo descubriste tu conexión con el mundo espiritual. Nos has comentado que eres del norte, que eres de la zona que la verdad sí que es verdad que Galicia, Asturias e incluso País Vasco con las brujas y demás están al orden del día el norte de España. Es así, aunque también si te vas al este, también te encuentras, sobre todo por la zona de Alicante, hay muchos curanderos, si te vas para Andalucía. Entonces yo creo que también España es un poco así, un poco brujilla, vamos a llamarle brujilla. Sí, Pero sí que me interesa ver cómo han sido esos inicios que has tenido. ¿Cómo descubriste tu conexión con el mundo espiritual? pues a golpes, o A sea, golpes, ¿no? como, co- como debe ser cualquier buen despertar bajo mi punto de vista, eh, es a golpes. Quiero decir, no hay un despertar tranquilo en general. Entonces yo creo que en mi caso, pues eso, desde los 6 7 años empecé pues, a tener síntomas de ansiedad, síntomas de depresión y empecé a buscar herramientas que no fuesen, empezaron mis padres, lógicamente, pero yo también pues a buscar un poco el tipo de herramientas que no fuesen lo tradicional. Entonces, en ese sentido, pues me adentré en muchas cosas espirituales, en terapias pseudopsicológicas, en ese sentido, ¿no? O sea, un poco eh, en el mundo pues de las flores de Bach, o sea, un poco un tema pseudo espiritual también para mí, eh, que tiene su base científica y tal, pero que al final no es la psicología cognitivo-conductual toda la vida, ¿no? En ese sentido, o analítica. Creo que en ese sentido es como que poco a poco fui como, pues eso, mm, adentrándome en terrenos un poco, pues lo que digo, siempre son terrenos un poco peligrosos también. No son terrenos totalmente sanos, son terrenos que quizás son un poco peligrosos en el sentido de que mm, hay mucho negocio del aprovechamiento, mucho. Entonces, cuando una persona está mal, busca recursos en cualquier sitio. Salud. Gracias, lo siento. busca, Oye, que también, busca también recursos, podemos estornudar de vez en cuando. claro, busca recursos en cualquier sitio. Entonces, yo creo que en ese sentido hay mucho negocio del aprovechamiento dentro de esto, ¿no? Pero, y ya me refiero incluso a terapias tradicionales, no solamente a las terapias alternativas. Creo que hay un negocio del aprovechamiento bastante interesante, pero yo de la forma que empecé, pues creo que el yoga quizás es lo que más me adentró dentro del mundo espiritual al hacer una disciplina de yoga muy espiritual, que es el yoga kundalini. Em, Creo que al empezar a hacer ese tipo de yoga, etcétera, creo que fue una conexión bastante con el mundo espiritual y pues eso, con la estética, sobre todo. Quizás es lo que más me ha atrapado a mí, la estética de lo espiritual. La estética, al final yo soy artista, a mí me gusta, o sea, soy músico. Y dentro del arte, a mí me gusta mucho analizar también este tipo de cosas, ¿no? Cómo una cosa te atrapa y otra no. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso, la astrología y todas estas cosas, la estética juega un papel fundamental para que a mí me haya llamado. Luego, adentrarse en ello es otra cosa, pero la estética es como el primer imán para mí. Si te escuchamos continuamente, estamos hablando continuamente, incluso si hablamos con cualquier otro medio, un tarotista, cuando vino por aquí Nautarot, que es mi mujer, para que no lo sepa, mi mujer también estuvo por aquí, os escuchamos continuamente, ayudar al resto, acompañar al resto. ¿En qué te ha ayudado a ti el tarot? Porque seguro que en algo te ha ayudado. Es una pregunta que se me acaba de ocurrir y digo, ¿por qué siempre hablamos de cómo ayuda al resto? Porque al final estáis haciendo un trabajo hacia el resto, pero nunca preguntamos en qué te ayuda a ti. Y seguramente que haya más de una cosita en la que te haya podido ayudar. Totalmente. Al final, en mi caso, eh, yo creo que un dicho que manifiesta mucho lo que hago es el consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? El ver la cantidad de orientación que le puedo dar a una persona que yo mismo no la aplico en mi vida, a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre, ostras, tengo herramientas. Lo que pasa es que no las aplico, pero herramientas tengo, porque hay gente que es verdad que
quizás pues nunca ha tenido un acercamiento con el tema psicológico, lo cual yo siempre recomiendo, compaginar el tema de la orientación espiritual con el tema psicológico, pero no ha tenido un acercamiento y a pocas herramientas que tenga yo, en realidad tengo muchas porque son muchos años dentro de la psicología también, creo que lo que he descubierto es eso, la cantidad de herramientas que tengo realmente, ¿no? Que puedo compartir con alguien. Ahora, ¿esas herramientas sé para aplicarlas yo a mi vida? Es otro tema ya. Pero es bastante heavy eso. Y también pues eso, dentro de una depresión al final te venden toda la vida el no vas a poder trabajar. Yo he trabajado de todo igualmente, pero te venden el no vas a poder trabajar en un trabajo habitual, ¿no? En un trabajo corriente, porque pues eso requiere una presencialidad, requiere unas horas concretas, etcétera. Y yo en este sentido tengo mucha flexibilidad horaria, he conseguido, digamos, crearme mi puesto de trabajo desde el cual la depresión o la ansiedad son indiferentes para que yo pueda ayudar, lo cual es muy heavy, porque en otros trabajos que he tenido sí que pues he tenido que dejarlos por no poder ir, por no literalmente no poder salir de casa o lo que sea. En este sentido, también está la parte negativa de que todo lo puedo hacer desde casa, entonces te puedes acomodar un poco, ¿no? Pero en ese sentido, creo que he conseguido crearme pues mi propio mundo, mi propia burbuja, en la cual puedo ayudar a las personas, pero las personas me están ayudando a mí también porque estoy pudiendo llevar a cabo, pues eso, sentirme útil también, ¿no? En ese sentido, el sentirse útil, el sentir que estás ayudando a alguien y que las personas, sobre todo, pues en fechas como Navidades o lo que sea, te manden un texto de agradecimiento, dices, algo estoy haciendo bien. ¿Qué crees que aporta a las personas las lecturas de tarot? Aparte de acompañamiento, aparte de consejo, ¿crees que les aporta algo más? El vídeo se acabó, pero aún hay más por ver. Aditix te espera, no lo puedes perder. Suscríbete.